Y vamos a entrar a esta última parte que la verdad me gusta mucho y yo quiero que usted hoy día no lo tome como una materia. Cuando vamos a estudiar, ¿verdad?, en la universidad o en la prepa, recibimos mucho contenido. Pero yo quiero que esto usted no lo deje como un contenido, sino que lo ponga en práctica en su vida, porque vamos a aprender algo que todos necesitamos y que por lo general el enemigo se ha encargado de que la iglesia del Señor no sepa esto, que nos quiere tener como, ¿cómo se puede decir la palabra? Sin darnos cuenta de lo que pasa en el mundo espiritual. O sea, sin entendimiento a lo que pasa en el mundo espiritual. Y hoy vamos a hablar sobre guerra espiritual. Amén. Amén. El enemigo se va a encargar de que nosotros seamos ignorantes en esta área, porque él no quiere que salga al descubierto los planes malvados que él tiene en contra de los hijos del Señor. Pero hoy día, en el nombre de Jesús, vamos a hablar sobre, yo creo que varias semanas, sobre guerra espiritual. ¿Amén? Amén, amén. Si puede poner la imagen. Oh, dale. Había hecho una imagen y unas cositas, pero no se va a poder poner. ¿Le parece si oramos? ¿Sí? Nuevamente. Sí. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, exaltamos tu nombre a esta hora de la tarde. Padre, exaltamos, Señor, tu hermosa presencia, papito. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, porque reconocemos que te necesitamos, que si estamos aquí, Señor, es porque necesitamos de ti. Yo oro en esta hora, Padre, para que tu palabra, Señor, traiga luz a nuestras vidas, para que se rompa, Señor, los velos del entendimiento, toda ceguera espiritual, todo, Señor, lo que el enemigo había traído para cerrar nuestros oídos y no entender tu palabra. Padre, todo espíritu, Señor, como hablaba el pastor, mudo, Señor, que no nos deja ser libre para poder adorarte, para poder orar, Señor. Toda palabra del enemigo, toda obra de Satanás hoy caiga, Señor, por el poderoso nombre de Jesucristo, porque a eso tú viniste, Señor, a derribar toda obra del enemigo, Señor, a destruir toda obra de Satanás, Padre. Y en el nombre de Jesús hoy nos ponemos delante de ti. Yo oro para que tú uses mi boca, para que tú hables como tú quieras, Señor, y que me des tu palabra, que me des, Señor, ese espíritu, Señor, tuyo, para poder enseñar, Señor, tu palabra, ese espíritu de maestría, Señor, para poder enseñar de una manera fácil para que podamos entender, Señor, pero también ponerlo por práctica en nuestras vidas, Padre. Hoy vas a hablar, Señor. Yo sé, Señor, que hoy día nos vas a sacar del error, vas a traer discernimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Me dispongo en tus manos. Limpia los ambientes, ata y reprende, Señor, ato y reprendo, echo fuera, Señor, todo espíritu contrario en el nombre de Jesús, y a ti te damos la gloria. Amén y amén. Bueno, comenzamos, arrancamos. Guerra espiritual. Hay muchos que no les gusta esto. No en todas las iglesias se habla sobre guerra espiritual, fíjese, porque hablábamos con el pastor un día y yo le decía, ¿por qué no se hace guerra espiritual? ¿Por qué no se echan fuera demonios? Y a eso es lo que el Señor nos mandó. Acuérdense que estuvimos viendo que hace poquito, ¿verdad? El pastor hablaba y decía que cuando venía el Espíritu Santo sobre nosotros nos llenaba de poder. Y en ese poder está la autoridad de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer las obras del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué hoy día las iglesias están carentes de liberación, de guerra espiritual? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que está pasando en la iglesia? ¿Por qué no se ve?
Si a eso nos mandó el Señor, a deshacer las obras del enemigo, a eso vino Él a la tierra. Por lo tanto, yo quiero que usted entienda que eso no proviene de usted. Y a veces pasa que nos da miedo. Y algo que el Señor me decía, a la iglesia le da miedo hoy en día hacer esto, le tiene miedo al enemigo, cuando el enemigo es el que nos tiene que tener miedo a nosotros, porque nosotros somos los hijos de Dios y Él nos llenó de autoridad, pero hay una autoridad que no proviene de usted, porque humanamente nada podemos hacer, proviene del Señor. Y eso es lo que vamos a ver. Dios ya nos capacitó a través del Espíritu Santo. Él nos dio todo lo que necesitamos para hacer guerra espiritual. ¿Y a quién le hacemos guerra espiritual? Al enemigo. Tenemos un adversario. Miren lo que dice, aquí vamos a comenzar con lo que dice el libro aquí. Mire, dice, cuando descubras y apliques las grandes verdades de la palabra de Dios, experimentarás la guerra espiritual. Hay una lucha por poderes del corazón y de la mente del hombre. La lucha viene con el crecimiento, pero Dios ha prometido que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Mire, el que me impresiona lo que dice, porque dice, cuando descubras y apliques, ¿qué significa? Que cuando yo descubro la palabra, pero la aplico a mi vida, ¿qué voy a hacer? Y viene la verdad de Dios, vamos a experimentar una guerra espiritual en nuestra vida. Vamos a experimentar una lucha que el enemigo va a venir en contra de nosotros. ¿Para qué? Para hacernos caer, para hacernos retroceder. Va a venir a traer pensamientos que no vienen de ti, y los va a poner en tu mente. Va a poner emociones, sentimientos, pensamientos, cosas que no vienen de ti, que tú dices, ay, ¿de dónde salió esto? Es el enemigo, porque hay una lucha constante. Hay una lucha. Y lamento decirle eso, pero usted se metió en un reino, que es un reino espiritual. Y usted tiene que saber que hay un reino espiritual que es bueno y un reino espiritual que es malo. Y hay una lucha ahí, hay una disputa. Entonces, ¿cómo describe la batalla? Vamos a ver hoy día dos cosas. Vamos a ver la batalla y vamos a ver otro punto que dice, conoce a tu enemigo. ¿Ok? Vamos a ir a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Y dice así, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En este mundo donde nosotros vivimos, ¿verdad? Porque estamos en la tierra. Hay autoridades gobernando la tierra. Hay potestades que dominan este mundo. Hay demonios, ¿verdad? Acuérdense que el Señor dice en su palabra en Apocalipsis que Él quitó a Satanás, ¿verdad? Y lo mandó a la tierra y Él vino con legiones de ángeles que lo seguían. ¿Y dónde se vinieron ellos? Aquí a la tierra. Por lo tanto, esa es nuestra lucha. Cada día ellos gobiernan la tierra. No pueden gobernar el cielo porque el Señor, nuestro Dios, está en el cielo gobernando con los ángeles, ¿verdad?
pero el enemigo gobierna la tierra, pero no a los hijos de Dios, sino la tierra, ¿verdad? Y Él tiene toda la autoridad en este lugar hasta cuando ya nuestro Señor Jesucristo venga y lo saque, ¿verdad? Que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo describe el apóstol Pablo? Porque aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Cómo describe el apóstol Pablo la vida cristiana en Efesios 6:2? Con lo que leímos, ¿cómo describe Pablo que es la vida cristiana? No luchamos contra personas, espíritus malignos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando que vamos a estar en una guerra, que tenemos lucha constante, pero a veces nosotros, y nos pasa a todos, nos equivocamos de enemigo, porque creemos que nuestra lucha o nuestras peleas, ¿verdad?, son con el cónyuge, son con la esposa, son con el vecino, con el pariente, ese que nos hace la guerra, son contra las personas. Pero hoy entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra los seres humanos, sino contra potestades que gobiernan también a esas personas, sobre todo a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Porque hoy estudiaba que la gente, las personas que no han recibido a Cristo, tiempo, porque el Señor quiere sacar la pasividad en tu vida y tú te tienes que levantar y tú tienes que derribar esas fortalezas y tú tienes que orar y perder el temor, porque Él no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, dice la palabra de Dios, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué dirá eso el apóstol Pablo? ¿Por qué dirá que no nos ha dado espíritu de cobardía? Porque en el reino de los cielos dice la palabra de Dios que no van a entrar los cobardes. Por lo tanto, tú tienes que levantarte en autoridad que ya Dios puso en ti. El problema es que no creemos que Dios puso en nosotros autoridad. El problema es que nos miramos pequeñito y le tenemos miedo al enemigo porque lo vemos más grande que nosotros, cuando supiéramos que a lo mejor de estatura somos pequeñitas, pero Dios ha puesto un poder tan grande en nosotros que le podemos decir: en el nombre de Jesús te va afuera, y ese demonio va a temblar, porque no le teme a usted, le teme al nombre de Cristo. Y Él nos ha dado autoridad y todo poder para derribar fortalezas, para la destrucción de fortalezas. Y eso es poderoso. ¿Sabe por qué es poderoso? Porque ya Dios te dio las armas. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? La palabra, lo primero es la palabra de Dios en nuestra vida. Es un arma de guerra espiritual, poderosa. Pero si usted no se la sabe, ¿qué le va a decir al enemigo? Diablo, cochino, ándate de aquí. No, en el nombre de Jesús usted se levanta y habla la palabra. Porque el enemigo está 24/7 ahí. Dice la palabra de Dios que está ahí como gotera, buscando, ¿verdad? Acechándonos, viendo cuál movimiento en falso vamos a hacer para que Él pueda ahí atacar nuestras vidas. Para que pueda ahí darnos un falso, ¿verdad? Ponernos el pie en una zancadilla. Él está 24/7, pero nosotros, lamentablemente, los cristianos, parece que vivimos la vida. Aquí no hay Bircipap, pero en Chile hay una bebida que se dice Bircipap porque andamos como volando, somos como volátiles y andamos en otras cosas, no estamos atentos a lo que Dios quiere que estemos atentos. Porque si estuviéramos atentos, a lo mejor el Señor te despertaría en la noche y te diría: ora por esto. Porque somos como centinelas. Y el Señor te diría: mira, está pasando esto. O usted entraría a su casa o donde su familia y usted diría: algo aquí algo está pasando, no está bien, hay un ambiente extraño. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner a orar.
algo, se despertarían esos sentidos espirituales para que el Señor te use en cualquier momento, para que tú puedas ser como ese soldado de Cristo y pelear en contra del enemigo que quiere atacar tu vida o la vida de aquellos que están cerca tuyo. No sé si me entiende, pero el Señor te habla y te dice, a veces te dice, ora por tal persona. Y tú sientes en el espíritu que esa persona está pasando algo, está siendo atacada. Tú sientes en lo espiritual que algo está aconteciendo en tu hogar o en tu vida, que te sientes con desánimo, que algo te pasa, que te sientes con malestar y todo. Y a veces es algo físico, pero a veces también es algo espiritual. Y tenemos que discernir en el espíritu. Pero si no estamos alineados espiritualmente, vamos a creer que todo lo que nos pasa es normal. Y eso es lo que el enemigo quiere hacernos creer, que todo es normal. Todo lo que me pasa es normal que se me muevan las cosas a la casa, es normal que vuelva a caer en el mismo iniquidad, pecado, ¿verdad? En lo mismo, en las mismas cosas que me gustan. Es normal, no es normal. No es normal, es el enemigo que viene a atacar tu vida, pero te vence. ¿Por qué? Porque no estamos despiertos espiritualmente, pero también no estamos, ¿verdad? Como esos soldados que tienen que estar con sus 5 sentidos, sino que andamos enredados en las cosas del mundo. Mira, ahora vamos a ir a otro punto que se llama conoce a tu enemigo. Y el enemigo no es la mamá, no es el papá, no es el esposo, la esposa, no es el jefe. Hay un adversario que está en contra de nosotros, que se llama Satanás. Que el Señor lo eche fuera en el nombre de Jesús. Y conocer al enemigo es tan importante para el cristiano como lo es para un comandante militar. Mire, wow. Ambos están en guerra. Yo quiero que usted sepa que usted está en guerra constante. Y si no le gusta, lo lamento, quéjese con el Señor. Pero Él es un guerrero. Dice la palabra de Dios que Él es el guerrero. Él es el Dios de la guerra. Dios es de amor. Dios es bueno. Es un Dios amoroso que nos ama. Es un Padre, pero también es un guerrero. Y Él se levanta por sus hijos para pelear por nosotros. Imagínense. Por lo tanto, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, también eso está en nosotros. También somos guerreros y estamos en un mundo espiritual donde hay una guerra continua del bien y del mal. Y están así, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que nuestro adversario, el enemigo, anda como león rugiente, dice su palabra, queriéndonos devorar. Queriéndonos devorar. ¿A qué vino él? A matar, a robar y a destruir. Él no vino a jugar con nosotros. Él no se tira a jugar. Él quiere destruir tu vida. Él quiere matar tu vida. Él quiere verte en el suelo, ¿verdad? Y cuando ya te destruyó, ya no le importas. Se va a destruir a otro. Él quiere destruir a los hijos del Señor, pero mayor es el que está con nosotros. Amén. Entonces, conocer al enemigo es tan importante para el cristiano como lo es para el comandante militar. Cuando van a la guerra, ellos estudian a su enemigo, ¿sabían ustedes? Ellos estudian al adversario. Ellos saben por dónde van a atacar, cómo es ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? El equipo, ¿verdad?
contrario, cómo van a atacar, de qué manera lo van a hacer, en qué momento. Si hemos leído la palabra de Dios, también habla cuando el pueblo de Israel atacaba, dice que muchas veces lo hacía de noche, o el enemigo venía de noche, ¿verdad? Porque ahí está todo más calmadito. ¿Y cuántas veces el enemigo viene a atacarnos en la noche, en la madrugada en nuestras vidas? Viene a atacarnos a través de pensamientos, viene a atacarnos cuando nosotros tenemos baja la guardia, en el sentido de que andamos tranquilos, ya está todo bien, todo me está saliendo bien, wow, todo happy, y estamos así, viene, pero nos manda, ¿verdad?, un derechazo y nos deja knockout. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia. Así también el enemigo nos estudia a nosotros, nos mira todo lo que hacemos durante el día, así como nuestro Dios también, ¿verdad? Nos mira todo lo que hacemos durante el día, así también Él ya conoce nuestras áreas débiles, Él ya conoce nuestras tentaciones, Él ya sabe. ¿Por qué crees tú que cada cierto tiempo te viene a tentar con lo mismo? Porque Él ya conoce nuestras áreas débiles. Pero que lo padre de esto que es torpe, porque siempre viene con las mismas tonteritas. El problema aquí somos nosotros que caemos, pero deberíamos de ser más despiertos, ¿verdad? Y entender también que Dios nos dé la astucia, porque Él siempre va a venir con las mismas cosas, incluso te va a decir las mismas cosas. ¿Para qué? Para hacerte caer o para hacerte dudar, para traer incertidumbre a tu vida. Pero que el Señor nos enseñe, amén. Entonces, ambos están en guerra y tenemos que entender que estamos en una guerra espiritual. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 y 10. Amén. Dice así la palabra, dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado de la tierra. Luego oí en el cielo un clamor, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. El diablo es un acusador. Él te hace caer en la trampa, ¿verdad? Te hace comer de lo que tú deseas, de lo que desea tu carne, pero después, ¿qué hace? Te viene a acusar a tu mente, te va a acusar a nuestro Dios y dice, mira lo que hizo tu hijo, mira lo que hizo tu hija, mira, volvió a caer en lo mismo, volvió a pecar. Eso hace, Él te muestra, ¿verdad?, algo rico que tú codicias, que te gusta, que te agrada, pero cuando tú lo tomas, viene a acusar tu vida, a acusar tus pensamientos. ¿Y tú cómo te encuentras delante de Dios? Obviamente que te aparta, eso te aparta, porque eso es lo que Él quiere, apartarnos del Señor. Por eso viene con la tentación, por eso viene con el engaño. Entonces, ¿cuáles son los nombres dados al enemigo? Aquí está clarito. ¿Cuáles son los nombres que le dio nuestro Señor Jesucristo al diablo? ¿Cuál es? El primero, dragón, ¿verdad? Aquí está hablando. Dice, así fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua. Y dice que se llama Diablo y Satanás. Mire, esos son los nombres que tiene el enemigo. No solamente se llama Satanás, todos lo conocemos así, ¿verdad? Pero también en el cielo se le dice el gran dragón, la serpiente antigua, que Jehová la reprenda, llamada Diablo o Satanás.
el que engaña al mundo entero. Satanás significa que el engañador. Amén. El infierno, que en griego significa Gehenna, algo así. El lugar de tormento, el Señor lo preparó para el diablo y sus ángeles. ¿Sabía usted? Y este enemigo va a ser un día derrotado por nuestro Señor Jesucristo y va a estar en el lago de fuego, ¿verdad? Por 1000 años, dice. Entonces, ¿cuáles son los nombres? El dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. ¿Y qué hace el enemigo aquí en la tierra? ¿Qué decía la palabra? ¿Qué es lo que hace? Engaña al mundo entero. Por eso dice que Él es el padre de este mundo, ¿verdad? Aunque obviamente Dios es el padre de todo, ¿verdad? El dueño del mundo, de la tierra y de su plenitud y de lo que en Él hay. Pero Él es el padre. Incluso dice la palabra de Dios que es el padre de la mentira. De aquellos que mienten, ya saben cuál es su papá, así que no mienta más. Entonces, vamos a ver Mateo, no, perdón. Sí, no, vamos a ir a Apocalipsis 27. Apocalipsis 20 del 7 al 10. Después vamos a ir a Mateo. Dice así, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Dice, marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que el enemigo tiene un final. Ya hay un final, ¿verdad? Donde Dios ya lo venció, pero en ese momento nuestro Señor Jesucristo lo va a tomar y lo va a echar a ese lago, ¿verdad? De azufre, como dice la palabra, al lago de fuego, donde los va a consumir por completo. Lo va a tener ahí por 1000 años, dice. Al lago de fuego y de azufre, donde también va a estar la bestia. ¿Quién es la bestia? La bestia va a ser el falso, va a ser ay, se me fue. Va a estar el falso profeta, pero también va a estar, la bestia es el anticristo. Él es la bestia. Y él también, nuestro Dios lo va a tirar ahí a ese lago, ¿verdad? Y van a ser todos ellos capturados por nuestro Señor Jesucristo, y ahí va a dejar de engañar al mundo entero, imagínense. O sea que a él no le espera un buen fin. Amén. A él no le espera un buen fin. Entonces, el infierno, como le decía adelante, el lugar de tormento lo preparó el Señor para el diablo y para sus ángeles. Vamos a verlo en Mateo 8:29. No es para usted ese lugar. No es para nosotros, es para el enemigo.
Porque a veces nos han hecho creer que nos vamos a ir a ese lugar, ¿verdad? Pero no es para nosotros, es para el diablo. Mateos 8:29. Dice, de pronto gritaron a Jesús, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Los demonios, ¿verdad? Cuando veían a nuestro Señor Jesucristo, eran atormentados. Son atormentados por nuestro Señor. Vamos a ir a... Y por eso le dice, has venido antes de tiempo, porque hay un tiempo donde ellos van a ser derribados y van a ser echados a ese mar, ¿verdad? A ese lago, perdón, de fuego y de azufre. Vamos a ir a Mateos, ahí mismo en Mateos, capítulo 25 al 41. Capítulo 25 al 41. Y dice así, luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y que Dios nos guarde, ¿verdad? Para no ser echados también ahí junto con el enemigo. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces la Escritura enseña que ningún creyente verdadero en quien mira al Espíritu Santo lo pueden poseer los demonios. Amén. El Espíritu Santo y los demonios no pueden habitar nunca en un mismo cuerpo. ¿Sabía usted eso? Sin embargo, los demonios pueden influenciar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. O sea, como yo me comporto, pueden ser influenciados por el enemigo. Que no siguen, por aquellos creyentes que no siguen la dirección del Espíritu Santo. Y vamos a ver eso. ¿Sabe usted que Satanás engañó a Eva? Sí lo sabe, ¿verdad? Y vamos a ir a verlo en Génesis, capítulo del 3, del 1 al 5. Génesis, ya nos queda poquito. Génesis 3, del 1 al 5. Y dice así, la serpiente, ¿quién era la serpiente? ¿Se acuerda que estuvimos hablando? ¿Quién era? Satanás, ¿verdad? Es uno de sus nombres. La serpiente o el diablo era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, creados por Dios el Señor, se le acercó a la mujer y le preguntó, ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? La mujer le contestó, sí podemos comer los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos el fruto de este árbol, moriremos. Mentira, le dice la serpiente, el padre de la mentira. Mentira, silbó la serpiente, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. ¿Se da cuenta? O sea, la serpiente es la más astuta de todos, ¿se da cuenta? Porque es el diablo, Satanás, ¿verdad?
y usó el cuerpo de esa serpiente para venir y hablarle a Eva, para venir y hacerla dudar de Dios, porque le dice, ¿acaso? Hay otra versión que le dice, ¿acaso Dios dijo que? O sea, así, si él es tan astuto y hizo engañar a la mujer que Dios creó, ¿cuánto más a nosotras o cuánto más a nosotros nos quiere hacer engañar para hacernos dudar de Dios, para hacernos dudar de lo que Dios nos ha hablado, nos ha prometido, para hacernos dividir también con nuestra pareja, con la gente con la que estamos cerca? ¿Sabe por qué? Porque Adán y Eva estaban juntos en el paraíso. Vivían juntos. Y yo me preguntaba delante, ¿dónde estaba Adán que Eva estaba siendo engañada en ese momento por la serpiente? ¿Dónde estaba el esposo? ¿Dónde estaba? ¿Por qué dejó que su esposa fuera engañada? Y algo que el Señor me ministraba, porque el hombre es la cabeza del hogar. El hombre debe de cubrir a la esposa, porque así también pasan los matrimonios. El enemigo astutamente viene a hablarle a la mujer para traer división, para querer poner contienda, para poder que la mujer se vaya en contra del hombre, ¿verdad? Y hayan pleitos, hayan discusiones, hayan problemas en el hogar. Pero también aquí nunca habla de dónde estuvo Adán, pero también Adán fue engañado. Y algo que también el Señor me decía, cuidado cuando las mujeres, perdón que le diga, pero somos muy astutas. Y si viene el enemigo a hacernos engañar, cuidado también de nosotros hacer caer a la pareja. Cuidado de nosotros también hacer caer al esposo para querer destruir el matrimonio, para querer traer división, para querer hacer pecar al otro, porque eso es lo que hizo Eva. Hizo pecar a Adán. Hizo que Adán también fuera seducido y comiera del árbol de la vida. Porque las mujeres somos astutas y podemos dominar ahí la situación, ¿verdad? Así que cuidado que el enemigo venga a tentarnos y hagamos caer al otro. Porque va a ser algo que va a destruir nuestras vidas y va a destruir a la del otro, porque así pasó. Acuérdese que el Señor se molestó tanto con Eva y con Adán, porque también él después le echaba la culpa a la mujer, y la mujer que me diste, ¿verdad? Pero mira la mujer que me diste, pero ¿y qué estaba haciendo Adán en ese momento? Que la dejó sola. ¿Por qué Eva estaba tan aburrida que se puso a hablar con la serpiente? ¿O qué pasaría en ese momento, verdad? Entonces las Escrituras nos enseña que ningún creyente verdadero en quien mira al Espíritu Santo lo pueden poseer. Yo ya lo leí eso. Entonces, por eso la serpiente se le presenta a Eva. Pero fíjese que ahora entendemos, que también lo logré entender, ¿verdad? Como una revelación que trajo el Espíritu Santo, que ahora el enemigo, cuando viene a nuestras vidas, nos influencia en nuestros pensamientos. Así como a Eva le hablaba, ¿verdad? Pero le hablaba desde afuera porque Eva vio que la serpiente le estaba hablando. Pero nosotros no vemos a nadie. Y a veces creemos que somos nosotras mismas que nos estamos hablando, nosotros mismos. Y creemos que no hay nadie más que nos está escuchando. Pero el enemigo, ¿verdad? Que viene a hablarnos al oído, a influenciarnos, a decirnos, ve eso nomás, si que nadie te está mirando. Y tú vas y caes. Tómate una nomás y es la última. Y vas y caes. Y vas y eres destruida nuevamente.
hazlo nomás, si quién te va a ver si el pastor no está o nadie te mira, pero Dios te está viendo. Y nuevamente fuiste poseído por el enemigo, influenciado, y él ya te ganó la batalla, porque eso es lo que quiere, derrotarnos. Entonces, desde afuera nos habla el enemigo en los pensamientos. Tenemos que ser valientes, porque no es en nuestro nombre, es en el nombre de Cristo, y en Él hay poder, hay autoridad. En Él se derriba toda fortaleza, dice su palabra, se destruye toda fortaleza por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no vemos hoy liberación? ¿Por qué no vemos hoy día que los demonios huyan, chillan en el nombre de Jesús? ¿Por qué cuando Jesús aparecía los demonios huían? Los demonios salían, se alborotaban y vivía la iglesia, está dormida, no hay poder, no hay autoridad. ¿Por qué? Si Él ya lo puso en nosotros. Si Dios nos liberó para que nosotros también liberemos a otros. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido liberados por el Señor? Dios nos liberó de tantas cosas. Yo me recordaba que fui a lo mejor como Magdalena, que el Señor la liberó de tantos demonios que traían. Pero ¿para qué Dios lo hizo? Para que yo me quedara sentadita sin hacer nada. Para que yo estuviera con miedo, que si se mueve algo, ¡ay, me da miedo! Que lo haga otro. Voy a llamar a mi marido para que... No, Dios te dio autoridad. En el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad. Usted es una hija y es un hijo de Dios. Usted tiene el sello de Cristo en su vida. El enemigo va a mirar ese sello de Dios en tu vida y va a huir en el nombre de Jesús. Pero para eso tenemos que conocer también quiénes somos en Él. Tenemos que también saber que tenemos un enemigo, quién es nuestro enemigo, pero también quiénes somos nosotros en el Señor. Sí, amén. Entonces da tristeza hoy día, porque vemos iglesia que hay mucha palabra y buena palabra, pero no hay nada del Espíritu Santo. No hay liberación, no hay sanidades, no hay nada. ¿Y a qué vino Jesús a la tierra? Dice la palabra de Dios que vino a destruir las obras de Satanás. Y si nos dejó a nosotros y somos sus discípulos y andamos llenos de temor y miedo, cuando nos toca orar por otro, nadie quiere orar. Perdóneme que le diga. Pero yo un día le decía al pastor, le dije, ¿por qué pasa eso? Si hay gente que lleva tantos años en la iglesia, ¿por qué no quiere orar por otros? Porque el enemigo viene a poner pensamientos que no son, o a lo mejor usted le ha dado autoridad. Hay áreas que no están centradas bien con el Señor. Por eso te da temor, por eso no quieres, porque te da miedo que te acuse el enemigo. Porque si alguien es liberado y ¿verdad? El demonio lo toma, el demonio habla también y te va a sacar los trapitos al sol. Por eso hay que andar bien alineados con el Señor. Si algo que el Señor nos ha estado llevando con el pastor por su gracia y misericordia, ¿verdad? Porque hemos sido libertados de muchas cosas, adicción y tanta cosa que el Señor sacó de nuestras vidas, y cada vez que oramos por gente, en Juárez hubo liberaciones, aquí ha habido liberaciones, porque el Señor nos quiere usar en esa área, porque Dios quiere usar a alguien. Un día yo le decía, Señor, no entiendo por qué nos trajiste a esta nación, por qué nos trajiste a México, pero hoy entiendo, porque hay mucha idolatría. Porque hay mucha gente que se fue en pos de otros dioses. Y hay liberación, hay gente que adora la muerte. Y el Señor tiene que liberarlas. Hay muchas
cosas, ataduras. Y para eso nos trajo el Señor. Amén. Pero no para hacerlo en nuestro nombre, el nombre de Andrés y Jocelyn, no. ¿Quién nos conoce? Nadie. Es en el nombre de Jesús. Por eso usted tiene que levantarse. ¿Cuántos años lleva los caminos de Dios y todavía no quiere orar por otros? Porque le da temor. Todavía no quiere orar, poner las manos y orar así, despacito y todo. ¿Por qué le tiene miedo a Satanás? Él no tiene poder. Sí, amén. Tú tienes poder, porque el Señor está contigo. Tú eres más grande en Cristo y más que victorioso en Cristo Jesús. Amén. Pero para eso tenemos que estar alineados con el Señor, porque si andamos en doble vida, por eso te da temor. Pero hoy en el nombre de Jesús, Dios quiere hablar esto a la iglesia porque nos está entrenando. Aquí hay muchos que Dios los ha hecho libres, pero no es para que te quedes sentadita sin hacer nada, sentadito. Es para que tú vayas y libertes a otros. ¿Cómo no vas a querer hacer eso? Eso es apasionante. Sí. Ver que los demonios salen, que la gente vomita, que algo, hay una manifestación. ¿Es por qué? Porque Dios lo hace a través de ti, porque Él quiere que otros también sean libres. En el nombre de Jesús. Dios no quiere que nadie esté cautivo, que nadie esté preso. Él quiere que todos estemos libres. Por lo tanto, debemos de practicar la guerra espiritual. Debemos de practicar cuando usted esté en su casa. Hay gente que aquí Dios está despertando dones. Están viendo, están siendo susceptibles al mundo espiritual. Están viendo, ¿verdad? Alguien me contaba que una persona estaba oliendo porque los demonios también se huelen. Tienen olores, ¿sabían ustedes? Tienen olores feos. Depende de lo que sea. Y alguien ya estaba percibiendo eso en el espíritu. Otra persona me contaba que veía como el enemigo se reía, porque son discernimientos espirituales y Dios nos ha capacitado con eso. Pero tenemos que despertarlo en la iglesia. Amén, Tenemos que despertarlo, porque son para el servicio de la iglesia, no es para usted. Todos los dones y todo lo que Dios nos da es para el servicio de la iglesia. Amén, amén. Amén, 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 amén. No es para que usted se lo quede. Y a lo mejor usted dice que no puedo orar, no puedo hablar. Entonces en el nombre de Jesús reprenda a la serpiente que la tiene ahí, la está ahogando en la garganta y no la deja ser libre. Hoy me contaba una hermana el domingo, se me olvidó contarle al pastor, me contaba que quería orar, estaba orando en su casa y en la madrugada empezaba a escuchar cosas. Ella vive sola y estaba orando y se caían cosas en la casa y todo. Hermana, le dije yo, no tenga temor, usted levántese en el nombre de Jesús. Me dice, cuando me quiero levantar, hay algo que me viene, me ahoga y no me dejaba hablar. Obviamente son demonios, pero vienen ¿a qué? Para que te dé miedo. Pero en el nombre de Jesús, tú puedes echarlo fuera en el nombre de Jesús y te tiene que soltar. Y eso le decía, y sin darme cuenta le di la palabra. Nosotros tenemos lucha contra sangre y carne y después el pastor lo predicó. Porque no tenemos que tener temor. A lo mejor el enemigo sabe que tú le temes y viene y te hace y tú Pero tú no tienes que tenerle temor porque tú tienes a Dios y es más grande y poderoso.